La Llorona en Xochimilco. En las noches silenciosas de Xochimilco, cuando el viento acaricia los canales y el reflejo de la luna se quiebra sobre el agua, hay quienes aseguran haber escuchado un lamento escalofriante que hiela la sangre. Es un grito que no parece humano, un clamor de dolor que se clava en el alma. ¡Ay, mis hijos! Esa frase que atraviesa generaciones pertenece a la figura más aterradora y popular del folclore mexicano, La Llorona. La leyenda cuenta que hace siglos vivió en la zona una mujer indígena de gran belleza, que se enamoró perdidamente de un caballero español. La relación, marcada por la pasión y la clandestinidad, dio como fruto a 2 hijos. Sin embargo, aquel hombre nunca reconoció formalmente a la mujer ni a los niños, pues estaba comprometido con una dama de la nobleza. El rechazo y la humillación fueron demasiado para ella. Una noche, en un arrebato de locura, llevó a sus pequeños a las orillas de un canal y, en medio de lágrimas y gritos, los arrojó al agua hasta que se hundieron en la oscuridad. El horror de lo que había hecho la golpeó de inmediato. Desesperada, intentó lanzarse detrás de ellos, pero el peso de su crimen la consumió. A la mañana siguiente, su cuerpo apareció flotando en el canal. Desde entonces, su espíritu no encontró descanso y quedó condenado a vagar eternamente, buscando a los hijos que ella misma arrebató de la vida. Habitantes de Xochimilco y visitantes coinciden en que, en las madrugadas más tranquilas, cuando la neblina cubre el agua y los trajineros han desaparecido, puede escucharse el lamento de la Llorona recorriendo los canales. Los más valientes aseguran que la han visto. Una figura femenina vestida de blanco, con un velo que cubre su rostro, flota sobre el agua. Y cuando alguien intenta acercarse, desaparece de golpe, dejando tras de sí un frío inexplicable y el eco de su grito. Pescadores y remeros de trajinera cuentan que más de una vez han sentido cómo la temperatura baja de repente, incluso en noches cálidas, y a los pocos segundos escuchan el grito desgarrador. Algunos, aterrados, han saltado de sus embarcaciones para huir, convencidos de que si se quedan, la mujer los arrastrará al fondo del canal. La tradición oral asegura que la Llorona no solo asusta con su lamento, sino que también es un presagio de desgracia. Hay familias que creen que escucharla significa la proximidad de una muerte en casa, y otros que afirman que se aparece especialmente a los hombres que caminan solos de noche, como un castigo simbólico por aquel español que la abandonó. Lo fascinante es que este mito no se limita a Xochimilco. Hay registros de la Llorona en distintas partes de México y América Latina, siempre con variantes de la misma historia. Sin embargo, en Xochimilco su presencia cobra un matiz especial. El silencio de los canales, la vegetación que parece cerrar caminos y la soledad de la madrugada convierten el escenario en un lugar perfecto para su aparición. Turistas que han recorrido los canales en paseos nocturnos organizados por trajineras turísticas han jurado que la experiencia supera cualquier historia. Algunos dicen haber grabado sus gritos en audios, y otros aseguran que han sentido que alguien los observa desde la orilla, aunque al mirar no había nadie. Incluso hay fotografías que muestran figuras extrañas reflejadas en el agua, lo que alimenta el misterio. Pero más allá de los testimonios, lo cierto es que la Llorona se ha convertido en un símbolo del miedo colectivo. Es la representación del dolor eterno, de la madre que destruye lo que más ama y queda atrapada en un tormento sin fin. Su historia conecta con lo más profundo del ser humano, la culpa, la pérdida y la condena. Hoy en día, Xochimilco explota la leyenda como parte de su atractivo turístico, ofreciendo recorridos nocturnos donde se dramatiza la aparición de la Llorona entre los canales. Sin embargo, quienes han vivido la experiencia fuera de los espectáculos teatrales insisten en que lo suyo fue real. No era un actor ni una grabación, sino el espíritu mismo que clama por sus hijos. ¿Es la Llorona una advertencia, un espectro real o simplemente un eco de la tradición que se repite en la mente de quienes creen en ella? Sea lo que sea, su grito sigue resonando en las madrugadas de Xochimilco, y basta escucharlo una sola vez para que nunca lo olvides. La Casa de las Brujas, Colonia Roma. En pleno corazón de la Ciudad de México, en la Colonia Roma, se erige un edificio que ha alimentado el miedo y la imaginación de generaciones enteras. La famosa Casa de las Brujas.
Ubicada en la esquina de Orizaba y Durango, esta construcción de principios del siglo XX es conocida por su imponente arquitectura de estilo europeo y, sobre todo, por las leyendas que la rodean. Su verdadero nombre es Edificio Río de Janeiro, pero nadie lo llama así. Para los capitalinos es, y siempre será, la Casa de las Brujas. Con el paso del tiempo, esa simple coincidencia arquitectónica se mezcló con historias paranormales, rumores de maldiciones y la memoria de un personaje enigmático que habitó el lugar, la famosa bruja Pachita. Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, fue una curandera y chamana que se decía tenía poderes sobrenaturales. Sus supuestas habilidades incluían realizar operaciones quirúrgicas con un cuchillo de monte, sin anestesia y sin dejar cicatrices. Testimonios de quienes acudieron a ella aseguraban que lograba curaciones imposibles, incluso extrayendo órganos dañados y reemplazándolos con otros que, según contaba, materializaba gracias a la intervención de espíritus. Aunque nunca hubo pruebas científicas que respaldaran estas prácticas, lo cierto es que Pachita atrajo la atención de médicos, intelectuales y hasta políticos de alto rango, quienes buscaban su ayuda en secreto. Se dice que durante años habitó en la Casa de las Brujas y que ahí llevó a cabo muchas de sus ceremonias. Con su muerte, la leyenda no se extinguió. Al contrario, se multiplicaron los relatos de sucesos extraños. Vecinos y visitantes empezaron a narrar experiencias inquietantes dentro y fuera del edificio. Ruidos inexplicables, sombras que atravesaban los muros y la sensación de ser observados se convirtieron en parte de la cotidianidad del lugar. Quienes han vivido en el edificio afirman escuchar pasos en los pasillos a altas horas de la noche, aun cuando saben que no hay nadie cerca. Algunos aseguran haber visto a una mujer de aspecto anciano, vestida con ropas oscuras, que desaparece repentinamente al doblar una esquina. Otros mencionan que las luces parpadean sin razón y que los espejos reflejan figuras que no corresponden con las personas presentes. Una de las historias más populares es la de una familia que, tras mudarse al edificio en la década de los 70, tuvo que abandonarlo apenas unos meses después, debido a fenómenos paranormales. Objetos que se movían solos, voces que susurraban nombres en la madrugada y un frío inexplicable que recorría el departamento sin importar la época del año. Pero la leyenda más aterradora es la que vincula directamente a Pachita. Algunos creen que su espíritu nunca abandonó la Casa de las Brujas y que aún deambula entre sus muros, realizando rituales en dimensiones que los vivos no alcanzan a comprender. Hay quienes dicen que su energía quedó impregnada en el lugar y que por eso las presencias y los fenómenos paranormales son tan intensos. Incluso hay testimonios de personas que aseguran haber escuchado cantos en lenguas extrañas y golpes secos provenientes de departamentos vacíos. La fama del edificio ha crecido tanto que incluso personas ajenas a la colonia Roma lo visitan con la intención de experimentar algo sobrenatural. Paranormalistas, exploradores urbanos y curiosos suelen detenerse frente a la fachada para tomar fotografías o grabar videos, esperando captar algo fuera de lo común. Algunas de esas imágenes, compartidas en internet, muestran supuestas siluetas en las ventanas o luces misteriosas flotando en la oscuridad. Para muchos, es prueba suficiente de que la Casa de las Brujas guarda secretos que van más allá de la comprensión humana. Sin embargo, también hay quienes creen que gran parte de la leyenda se debe a la sugestión colectiva y a la fama de Pachita. Los especialistas en arquitectura recuerdan que el edificio fue diseñado con gran detalle y que su peculiar tejado no tiene nada de mágico, más allá de la coincidencia visual con un sombrero de bruja. Para ellos, lo que ocurre dentro de la Casa de las Brujas es producto de la imaginación y del peso cultural que las historias paranormales han tenido en México. Aún así, es innegable que la atmósfera del lugar resulta inquietante. Basta pararse frente a él en una noche silenciosa para sentir cómo la oscuridad y el misterio parecen envolverlo todo. Hoy en día, la Casa de las Brujas sigue en pie, habitada por familias que, en muchos casos, aseguran no haber experimentado nada extraño. Su mezcla de historia real, arquitectura singular y relatos paranormales ha mantenido viva la leyenda durante más de un siglo. Ya sea por curiosidad, miedo o simple tradición,
miles de personas siguen visitando la colonia Roma solo para verla con sus propios ojos y sentir ese escalofrío que provoca estar frente a un lugar donde lo cotidiano y lo sobrenatural parecen entrelazarse. El Callejón del Aguacate, Coyoacán. En el corazón de Coyoacán, uno de los barrios más antiguos y tradicionales de la Ciudad de México, existe un lugar envuelto en misterio y temor: el Callejón del Aguacate. Este estrecho pasaje, escondido entre casas coloniales y calles empedradas, ha sido escenario de innumerables historias que con el tiempo se transformaron en leyenda. Quienes lo visitan aseguran que basta recorrerlo de noche para sentir cómo un frío inexplicable recorre la piel, acompañado de una sensación de ser observado por algo que no pertenece al mundo de los vivos. El callejón debe su nombre a un gran árbol de aguacate, que durante años fue testigo de los sucesos más escalofriantes narrados en la zona. Según cuentan los viejos habitantes, en la época de la Revolución Mexicana, un militar solía patrullar por las calles de Coyoacán. Era un hombre severo y rígido, acostumbrado a imponer respeto. Una noche, mientras caminaba por el callejón, se encontró con un niño que jugaba despreocupado a altas horas. Molesto por la desobediencia y cegado por la ira, lo increpó con gritos y amenazas. El pequeño, asustado, no respondió. En un arranque de violencia, el militar lo golpeó brutalmente hasta quitarle la vida. Para ocultar su crimen, decidió colgar el cuerpo del niño del gran árbol de aguacate, donde permaneció hasta ser descubierto al amanecer. La noticia estremeció a los vecinos, quienes desde entonces aseguraron que el alma del niño quedó atrapada en el lugar. Se dice que su espíritu busca justicia y que deambula por el callejón en busca de alguien que escuche su dolor. Los relatos hablan de un pequeño con ropas antiguas, ojos grandes y tristes, que aparece de improviso entre la bruma nocturna. Algunos lo han visto jugar con una pelota que rueda sola por las piedras, mientras que otros cuentan que lo escuchan sollozar, llamando a su madre con un lamento que hiela la sangre. El Callejón del Aguacate no solo es famoso por la aparición del niño. Hay quienes aseguran haber visto al propio militar, condenado a repetir eternamente su crimen. Su figura oscura, con uniforme viejo y botas pesadas, se aparece detrás de los transeúntes, respirándoles en la nuca antes de desvanecerse. Otras historias hablan de un espectro femenino que surge en las noches, quizá la madre del niño, buscando al hijo que perdió de manera tan cruel. La suma de todas estas visiones ha convertido el callejón en uno de los puntos más temidos de la ciudad. Con el paso de los años, curiosos y cazadores de lo paranormal han acudido al lugar para comprobar los relatos. Algunos aseguran haber captado orbes luminosos en fotografías, figuras borrosas en video o voces infantiles en grabaciones de audio. Incluso hay testimonios de exploradores urbanos que narran cómo una fuerza invisible les arrebató objetos de las manos o los empujó violentamente contra las paredes. En la cultura popular, el Callejón del Aguacate se ha ganado un sitio de honor entre los lugares embrujados de México. A pesar de su fama, todavía hay vecinos que recorren el callejón de noche, convencidos de que nada ocurre ahí. Para ellos, todo se trata de historias inventadas para asustar a los curiosos y atraer visitantes. Sin embargo, incluso los más escépticos reconocen que el ambiente es pesado, como si la tragedia del pasado hubiera impregnado las piedras y las ramas del árbol. El silencio profundo que lo envuelve en la madrugada solo se rompe con el crujir del viento o el ladrido lejano de un perro, creando una atmósfera inquietante. La leyenda también tiene un componente moral. Muchos creen que el espíritu del niño sigue ahí para recordar lo fácil que es que la violencia destruya vidas inocentes y cómo la injusticia nunca desaparece del todo. Cada relato contado en torno al Callejón del Aguacate refuerza la idea de que los crímenes nunca quedan impunes, ni siquiera después de la muerte. Para algunos, pasar por ahí es un acto de valentía. Para otros, una experiencia espiritual que los conecta con el lado más oscuro de la historia de la ciudad. Hoy en día, el callejón se ha convertido en parada obligada de recorridos nocturnos y tours de leyendas urbanas en Coyoacán. Guías y narradores llevan a grupos de visitantes para contarles la trágica historia del niño y del militar, mientras las luces de las linternas apenas iluminan el camino. Muchos de los asistentes terminan el recorrido con una mezcla de fascinación y miedo,
mirando de reojo al árbol que aún se erige en el lugar como mudo testigo de todo lo que ocurrió. Porque al final, el Callejón del Aguacate no es solo una calle oscura. Es un recordatorio vivo de cómo las leyendas urbanas conservan la memoria de los sucesos trágicos. En el silencio de la noche, quienes se atreven a caminar por ahí saben que, en cualquier momento, una pelota puede rodar hacia sus pies o un sollozo puede resonar en sus oídos, recordándoles que en ese callejón la línea entre los vivos y los muertos se desdibuja con inquietante claridad. La Planchada, hospitales de la Ciudad de México. Entre los pasillos silenciosos y fríos de los hospitales de la Ciudad de México, circula una de las leyendas urbanas más inquietantes y conocidas, La Planchada. Se trata de una enfermera espectral que, según se dice, aparece en salas de urgencias y cuartos de hospital para atender a pacientes graves durante la noche. Su presencia ha sido reportada por médicos, enfermeras y enfermos, quienes coinciden en un detalle inconfundible. Siempre viste un impecable uniforme de enfermería, almidonado, sin una sola arruga, como recién planchado. La historia de La Planchada se remonta a mediados del siglo XX. Se cuenta que en uno de los hospitales más antiguos de la capital trabajaba una enfermera joven, dedicada y apasionada por su labor. Era el ejemplo de profesionalismo, puntual, responsable y profundamente comprometida con el cuidado de sus pacientes. Sin embargo, en el terreno del amor, su destino no fue tan afortunado. Según la leyenda, se enamoró de un médico que llegó nuevo al hospital. El hombre, carismático y atento, la conquistó rápidamente con promesas de matrimonio y una vida juntos. Ella, ilusionada, entregó su corazón por completo. Con el tiempo, el médico mostró su verdadera cara. No tenía intenciones serias con la enfermera, sino que jugaba con sus sentimientos mientras mantenía otras relaciones. Cuando ella descubrió la traición, se hundió en una profunda depresión. Algunos relatos dicen que enfermó gravemente, otros que se dejó morir de tristeza, incapaz de soportar la humillación y el dolor. Sea cual sea la versión, lo cierto es que después de su muerte comenzaron los avistamientos. Los pacientes fueron los primeros en hablar de la enfermera que entraba a sus cuartos en plena madrugada. Vestida con un uniforme impecable, les tomaba la mano, les colocaba medicamentos y les aseguraba que todo estaría bien. Muchos de esos enfermos reportaron una recuperación más rápida de lo esperado, como si el cuidado de aquella misteriosa figura hubiera tenido un efecto milagroso. Lo extraño es que, al preguntar al personal de guardia por aquella enfermera, siempre recibían la misma respuesta. Nadie había entrado en sus habitaciones. El mito creció cuando los médicos y enfermeras empezaron a ver a la figura. Algunos la describen como una mujer de rostro sereno, con una expresión casi maternal, que camina por los pasillos iluminados solo por las luces de emergencia. Otros aseguran que la han visto inclinarse sobre pacientes moribundos, ofreciéndoles palabras de consuelo que parecen aliviar el miedo a la muerte. Lo que más sorprende es su uniforme. Una cofia blanca perfectamente colocada, vestido sin manchas ni arrugas, y zapatos brillantes que nunca emiten ruido al caminar. Se le conoce como La Planchada precisamente por la pulcritud de su indumentaria, siempre tan perfecta que parece recién planchada. Este detalle contrasta con la realidad del personal de hospitales, que entre emergencias y largas guardias rara vez logra mantener el uniforme en tal estado. Para muchos, este rasgo confirma que no se trata de una persona común, sino de un espectro que trasciende las limitaciones humanas. La leyenda ha trascendido al punto de convertirse en una especie de consuelo para algunos enfermos. Hay quienes creen que la planchada aparece únicamente frente a aquellos que están sufriendo o que se encuentran solos, como un espíritu protector. Para otros, su presencia es un mal augurio, una señal de que el paciente pronto fallecerá, ya que ella solo se acerca a quienes están a punto de cruzar al otro lado. En distintos hospitales de la Ciudad de México, desde el Hospital Juárez hasta clínicas del IMSS e ISSST, se han registrado testimonios de personal que asegura haber sentido su presencia. Incluso en instituciones modernas, con cámaras de seguridad, algunos han afirmado que las grabaciones muestran sombras inexplicables recorriendo los pasillos. En ciertos casos, los expedientes médicos muestran curaciones o atenciones que nadie del personal reconoce haber realizado.
como si efectivamente una mano invisible hubiese trabajado en silencio. El mito de la planchada es también un reflejo de la realidad que se vive en los hospitales. Largas horas de trabajo, enfermeras y médicos al límite de sus fuerzas y pacientes que, muchas veces, no reciben toda la atención que necesitan. En este contexto, la aparición de un espíritu dedicado a cuidar enfermos adquiere un simbolismo poderoso. Representa la dedicación que nunca debería faltar en el oficio de la medicina, pero también el precio emocional que puede tener para quienes entregan su vida a los hospitales. Algunos escépticos afirman que las visiones de la planchada no son más que alucinaciones provocadas por medicamentos, fiebre alta o la tensión de estar hospitalizado. Incluso entre quienes no creen en fantasmas, la leyenda ha perdurado como parte del folclore hospitalario. La mujer de la curva. En las noches oscuras de la Ciudad de México, cuando las luces de los autos parecen perderse en la neblina de la periferia, hay un relato que ha acompañado a los conductores durante décadas. La mujer de la curva. Esta leyenda urbana, tan difundida en distintos puntos del país, ha encontrado un lugar especial en la capital, donde múltiples choferes aseguran haber vivido experiencias inquietantes en carreteras solitarias y tramos peligrosos. La historia suele comenzar siempre de la misma manera. Un automovilista, ya sea un taxista, un chofer de autobús o alguien que regresa tarde a casa, avanza por una carretera desierta en las afueras de la ciudad. Es de madrugada y el cansancio lo invade, pero de pronto distingue a una joven mujer parada al borde del camino. Su aspecto llama la atención. Viste de blanco, generalmente un vestido largo, y su rostro refleja una tristeza profunda. Levanta la mano para pedir un aventón y, movido por la compasión o la sorpresa, el conductor se detiene. La pasajera sube con un silencio inquietante. Sus palabras son breves y educadas. A veces solo da las gracias. Otras menciona un destino cercano. El chofer, intrigado, intenta entablar conversación, pero ella responde apenas lo necesario. Lo más extraño es que nunca mira de frente. Siempre parece perdida en sus pensamientos, mirando hacia la carretera oscura. El trayecto avanza sin incidentes hasta que se aproximan a una curva peligrosa. Una de esas que requieren bajar la velocidad y mantener el control firme del volante. Es entonces cuando ocurre lo inesperado. La mujer, con voz fría y solemne, advierte al conductor: «Tenga cuidado. Aquí fue donde yo morí». Al girar la vista hacia el asiento, el chofer descubre horrorizado que la joven ha desaparecido. El vehículo queda en silencio, y lo único que acompaña al conductor es la sensación de que algo sobrenatural acaba de ocurrir. Algunos cuentan que, distraídos por el susto, han perdido el control y sufrido accidentes. Otros aseguran que, gracias a la advertencia, evitaron un destino fatal al reducir la velocidad justo a tiempo. En la Ciudad de México hay varias versiones sobre el lugar donde se aparece esta figura. Algunos ubican a la mujer en la carretera Picacho a Jusco, un tramo montañoso y lleno de curvas cerradas que, durante la noche, adquiere un aire fantasmagórico. Otros la sitúan en la salida hacia Coajimalpa, rumbo a la carretera México-Toluca, conocida también por sus tramos sinuosos y los múltiples accidentes que ahí ocurren. Incluso hay quienes afirman que la han visto en las inmediaciones de la carretera a Xochimilco, donde las curvas se mezclan con la niebla espesa y el silencio de la madrugada. Los testimonios varían, pero siempre guardan similitudes. La mujer joven, vestida de blanco, aparece repentinamente en caminos solitarios, advierte del peligro y desaparece sin dejar rastro. La explicación más extendida es que se trata del espíritu de alguien que perdió la vida en un accidente automovilístico en ese mismo sitio. Su alma, incapaz de descansar, regresa una y otra vez para advertir a otros, repitiendo el instante de su tragedia. Con el tiempo, la leyenda de la mujer de la curva ha adquirido un carácter dual. Por un lado, es vista como un presagio de muerte, ya que muchos aseguran que encontrarse con ella es un mal augurio. Por el otro, algunos creen que se trata de un espíritu protector, cuya misión es evitar que los conductores sufran el mismo destino. Hay quienes afirman que gracias a ella salvaron su vida, pues la advertencia los obligó a disminuir la velocidad justo antes de una curva peligrosa. La fuerza de este mito también está vinculada a la realidad de las carreteras de la capital y sus alrededores.
Son caminos donde los accidentes ocurren con frecuencia, muchas veces por exceso de velocidad, alcohol o cansancio. En ese sentido, la figura de la mujer de la curva funciona como una advertencia viva, una manifestación sobrenatural que recuerda a los conductores que el peligro está siempre presente. No faltan los escépticos que sostienen que todo se trata de una ilusión provocada por el cansancio extremo, la oscuridad o las condiciones de la carretera. Según ellos, el cerebro, agotado y sugestionado por la soledad del camino, fabrica visiones que parecen reales. Sin embargo, lo inquietante es la cantidad de relatos coincidentes que describen los mismos detalles. La mujer de blanco, la advertencia solemne y la desaparición justo antes de la curva. Las leyendas sobreviven porque nos recuerdan que, aunque la ciudad nunca duerme, en sus rincones más oscuros siempre hay espacio para lo inexplicable. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Te atreverías a recorrer estos lugares sabiendo lo que se cuenta de ellos? Déjame tu respuesta en los comentarios. Comparte este video con alguien que ame las historias de terror y no olvides suscribirte, porque aún tenemos muchas más leyendas y relatos escalofriantes que descubrir juntos.